Tres diminutos cachorros de pastor alemán colgaban debajo de un porche de cabaña en la furiosa ventisca de Vermont, atados juntos, silenciosos, congelados, abandonados a la tormenta. Sus débiles lamentos se desvanecieron en el viento, sus frágiles corazones ralentizándose mientras la nieve los enterraba sin ser vistos, sin ser oídos, hasta que un solitario Navy SEAL entró en esa misma noche. Si crees que Dios todavía ve a los olvidados y envía ayuda en las tormentas más oscuras, deja amén. El invierno se había asentado completamente sobre las montañas del norte de Vermont, no con violencia al principio, sino con un frío paciente e implacable que se presionaba en la madera, la piedra y la respiración por igual, convirtiendo el bosque en un mundo apagado de blanco y gris, donde el sonido viajaba mal, y el tiempo parecía ralentizarse. La nieve caía en gruesas y constantes capas, llevada de lado por un viento que se deslizaba entre los pinos y se envolvía alrededor de la pequeña y aislada cabaña encaramada en una estrecha cresta. Daniel Brooks vivía allí solo, por diseño. La cabaña era vieja, construida décadas antes por manos que creían que la soledad era una forma de fuerza. Sus troncos oscurecidos por la edad y el clima. Su porche cediendo ligeramente bajo el peso de los años y la escarcha. Daniel había elegido este lugar porque no le pedía nada. A los 42 era alto y de hombros anchos, su figura todavía llevando la fuerza disciplinada de un Navy SEAL mucho después de que el uniforme había sido guardado. Su cara era angular y curtida, con una mandíbula fuerte y ojos hundidos del color del acero bajo la cubierta de nubes, ojos que rara vez revelaban lo que estaba pensando. Su cabello, una vez cortado corto por regulación, había crecido más largo, salpicado de canas tempranas en las sienes, y una barba corta y sin recortar ensombrecía su cara, dándole el aspecto de un hombre al que ya no le importaba ser visto claramente. Daniel no era cruel, pero era distante, moldeado por años de mando, pérdida y una misión final que había terminado lo suficientemente mal como para ahuecar algo esencial dentro de él. Cuando dejó los equipos, no había hablado mucho sobre ello, y nadie había presionado. Algunos silencios llevaban rango propio. Esa tarde, mientras la tormenta se espesaba, Daniel se movió por la cabaña con silenciosa eficiencia, añadiendo otro tronco al fuego, revisando el pestillo de la puerta, escuchando más por costumbre que por preocupación. Había aprendido a leer el clima de la forma en que otros leen las caras, y esta noche no prometía nada más que resistencia. Fue cuando se apartó del hogar que lo escuchó. No un sonido que se anunciara claramente, sino algo delgado e incierto, medio perdido bajo el viento, como tela desgarrándose o una respiración tomada demasiado superficialmente para importar. Daniel hizo una pausa, cada instinto agudizándose a la vez, el viejo reflejo surgiendo antes que el pensamiento. Se quedó quieto, cabeza ligeramente inclinada, escuchando de nuevo. Allí estaba, débil pero persistente, mal de una manera que ponía sus nervios de punta. Se puso su abrigo, pesado y gastado, botas ya junto a la puerta, y salió al porche mientras el viento lo golpeaba de lleno en el pecho. La nieve le picó la cara y se aferró inmediatamente a su barba, y por un momento la visibilidad se redujo a poco más que el contorno del barandal y la oscura caída debajo del porche. Bajó la mirada, ojos ajustándose, respiración contenida. Debajo de la viga del porche, apenas visibles a través de la nieve que soplaba, colgaban tres pequeñas formas atadas juntas por una sola longitud de cuerda gruesa. Se balanceaban ligeramente con cada ráfaga, sus cuerpos rígidos y antinaturalmente quietos, pelaje cubierto de hielo y nieve.
Le tomó un segundo demasiado largo a su mente aceptar lo que estaba viendo. Eran cachorros, cachorros de pastor alemán, no más de unas pocas semanas de edad. Sus orejas demasiado suaves para erguirse, sus patas pegadas a sus cuerpos como si intentaran desaparecer del frío. Uno de ellos emitió un sonido débil, más vibración que llanto, y el pecho de Daniel se apretó bruscamente. Cayó de rodillas sin pensar, manos ya alcanzando la cuerda, dedos quemándose mientras la cerraba. La cuerda estaba congelada, rígida, áspera contra su piel, los nudos torpes y deliberados, no obra de accidente. Sus manos temblaban mientras lo soltaba, la respiración acelerándose ahora, cada segundo estirándose demasiado. Cuando la cuerda finalmente cedió, los pequeños cuerpos cayeron hacia adelante, y Daniel atrapó a los tres contra su pecho, su peso combinado apenas allí en absoluto. Estaban fríos de una manera que lo asustaba, el tipo de frío que se sentía final. Los apretó más cerca, protegiéndolos del viento con su cuerpo mientras se volvía hacia la puerta. Nieve llenando sus botas, la tormenta aullando como si estuviera ofendida por la intrusión. Adentro cerró la puerta de una patada y se movió rápidamente hacia el fuego, bajándose al suelo mientras envolvía a los cachorros en su abrigo, frotando sus costados con movimientos firmes y constantes, la forma en que una vez le habían enseñado a mantener la sangre circulando en hombres heridos. Su pelaje era negro y fuego debajo del hielo, hermosos incluso ahora, incluso así. Un cachorro se movió débilmente, otro permaneció aterradoramente quieto, el tercero respirando tan superficialmente que tuvo que acercar su oído para asegurarse de que estaba allí. Daniel les habló sin darse cuenta, su voz baja y áspera, palabras que significaban más para él mismo que para ellos, diciéndoles que se quedaran, que aguantaran, que respiraran. No había usado ese tono en años, no desde la última vez que se había arrodillado en la nieve junto a alguien que no podía responderle. Mientras el fuego crepitaba detrás de él, el calor comenzó a filtrarse lentamente en sus manos, y con ello llegó el recuerdo, no deseado y agudo, de otras noches, otras tormentas, y los hombres que no había podido traer a casa. Tragó con dificultad, mandíbula tensándose, forzando su concentración de vuelta a las pequeñas vidas pegadas a él ahora. No podía permitirse dudar, no aquí, no de nuevo. Afuera, el viento continuaba desgarrando los árboles, indiferente e implacable. Pero dentro de la cabaña, el tiempo se estrechó al ritmo de 3 respiraciones frágiles y el constante ardor del fuego. Cuando al fin Daniel miró la cuerda tendida floja en el suelo, el hielo todavía aferrado a sus fibras, sus manos comenzaron a temblar de verdad. Se puso de pie lentamente, abrigo pesado en sus brazos, y se volvió hacia la puerta, mirando la oscuridad más allá de ella, la nieve todavía cayendo como si nada hubiera pasado en absoluto. Se dio cuenta entonces de que estaba parado en un borde familiar, el lugar donde había aprendido a apartarse, a sobrevivir al no ver demasiado, al no sentir lo que no podía ser arreglado. Esta vez, sin embargo, con el frío todavía mordiendo su piel y el peso de 3 vidas casi perdidas calentándose lentamente contra su pecho, Daniel no dio un paso atrás. Se quedó allí en la sombra de la tormenta, los dedos apretándose alrededor de la cuerda congelada, sabiendo con una silenciosa certeza que algo ya había cambiado y que había cruzado una línea que no podía descruzar. Dentro de la cabaña, el calor libraba su lenta batalla contra el frío, el fuego proyectando largas y temblorosas sombras a través de las paredes de troncos, mientras Daniel Brooks se arrodillaba en el suelo con los 3 cachorros acunados contra su pecho.
Se había movido más por instinto que por pensamiento, quitándose su abrigo pesado de nieve y envolviéndolos, luego arrastrando una vieja manta de lana más cerca del hogar. La cabaña olía a humo de pino y piel mojada, agudo y reconfortante. Las manos de Daniel, cicatrizadas y fuertes, trabajaban con cuidado, frotando calor de vuelta en sus costados, sus patas, sus diminutas patas rizadas apretadas por el frío. De cerca, pudo ver lo jóvenes que eran, sus cuerpos frágiles, costillas demasiado fáciles de sentir bajo el pelaje delgado, ojos apenas abiertos y nublados por el agotamiento. Uno de ellos, el más grande, tenía una máscara más oscura alrededor de sus ojos y yacía flácido pero respirando, cada respiración superficial e irregular. Otro tembló débilmente, su pequeño cuerpo temblando en ráfagas cortas y erráticas mientras la sensación regresaba. El tercero, el más pequeño de todos, lo asustó más. Ese apenas se movía, su pecho subiendo tan débilmente que tuvo que detenerse y contar. Tuvo que acercarse y escuchar el más suave susurro de vida. La mandíbula de Daniel se apretó mientras ajustaba su agarre, presionando sus palmas suave pero firmemente a lo largo de los costados del cachorro. La forma en que los médicos una vez presionaron contra su propio pecho cuando él había sido sacado de los escombros años atrás. No se permitió pensar en ese recuerdo por mucho tiempo. Había aprendido lo que sucedía cuando te demorabas allí. En cambio, se centró en lo que tenía delante, en el ritmo constante que necesitaba crear, en la simple verdad de que estas tres vidas dependían enteramente de que sus manos no temblaran demasiado. Les habló sin querer, su voz baja y áspera, palabras rompiendo el silencio de la cabaña de una manera que los sorprendió. Les dijo que ahora estaban calientes, que estaban adentro, que la tormenta no podía alcanzarlos allí. No sabía si los cachorros entendían el tono, pero sabía lo que se sentía al escuchar una voz humana cuando todo lo demás era caos, y esperaba que eso fuera suficiente. Alcanzó una toalla que colgaba cerca de la estufa, una que una vez había pertenecido al dueño original de la cabaña, y comenzó a secar su pelaje, con cuidado alrededor de sus orejas y vientres. El hielo se agrietó suavemente al desprenderse, y el vapor subió débilmente donde el calor se encontraba con el frío. El fuego crepitó, un sonido agudo que hizo que el cachorro más pequeño se encogiera, y el pecho de Daniel se constriñó. Ajustó los troncos, bajando las llamas lo justo para suavizar la luz, como si la propia habitación necesitara ser más suave. Mientras trabajaba, los recuerdos se colaban a pesar de sus esfuerzos, no invitados y persistentes. Recordó el momento en que había entregado su equipo, los silenciosos asentimientos, la forma en que nadie le preguntó qué haría a continuación. Recordó conducir hacia el norte sin destino en mente, la sensación de que el mundo había seguido sin él, que las habilidades que llevaba no tenían lugar fuera del conflicto. La cabaña había sido un refugio porque no le pedía hacer nada más. Aquí fuera no había misiones, ni órdenes, ni expectativas, solo clima, madera y supervivencia. Mirando ahora a los tres cachorros acurrucados, Daniel sintió que algo se retorcía dentro de él, un dolor familiar agudizado por un nuevo filo. Habían sido dejados deliberadamente atados y expuestos, su supervivencia aparentemente considerada prescindible. El pensamiento le apretó la garganta. Había conocido ese sentimiento demasiado bien, el momento en que la utilidad expiraba, cuando ser dejado atrás parecía más fácil para todos los demás. Sus manos se ralentizaron, luego se estabilizaron de nuevo mientras se forzaba a volver al presente. Puso una pequeña olla de agua en la estufa, dejándola calentar, y sumergió su dedo en ella, probando con cuidado.
Cuando apenas estaba tibia, la tocó a la boca del cachorro más grande. Una pequeña lengua parpadeó débilmente, apenas allí, pero lo suficiente como para enviarle una oleada de alivio tan aguda que casi dolió. Exhaló temblorosamente, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El segundo cachorro también se movió, acercándose a sus hermanos, atraído por el calor y el olor y la vida. El más pequeño aún no se movía, y Daniel sintió una familiar impotencia arrastrándose. El viejo miedo de que a veces el esfuerzo no era suficiente. Ajustó la manta de nuevo, acercando al cachorro a su pecho, sintiendo su latido débil e irregular bajo su palma. «Quédate», susurró, las palabras escapándose como una súplica en lugar de una orden. Lo había dicho antes en otras circunstancias, con otras vidas en juego, y el recuerdo le apretó el pecho dolorosamente. El viento azotaba las paredes de la cabaña, un sonido profundo e inquieto. Pero adentro, el mundo se había reducido al espacio entre las manos de Daniel y los frágiles cuerpos que sostenía. Minutos pasaron, quizás más, el tiempo estirándose delgado e incierto. Entonces, casi imperceptiblemente, el cachorro más pequeño se movió. No fue más que un espasmo al principio, un pequeño movimiento de su pata, pero fue suficiente. Daniel se congeló, temiendo perturbar el momento, temiendo que pudiera imaginarlo si respiraba demasiado fuerte. El pecho del cachorro se elevó de nuevo, una fracción más fuerte esta vez, y un sonido débil le escapó de su garganta. No exactamente un gemido, pero algo cercano. Daniel tragó con dificultad, la emoción surgiendo rápida e inesperada. Inclinó la cabeza ligeramente, presionando su frente brevemente contra la manta. Un gesto que no habría llamado oración, pero que llevaba el mismo peso. Reanudó frotando los costados del cachorro, murmurando aliento con voz ronca por el esfuerzo. Afuera, la tormenta continuaba su asalto indiferente a las montañas, pero dentro de la cabaña, la vida se había afirmado de la manera más pequeña posible. Daniel se sentó sobre sus talones, el agotamiento arrastrándose en sus músculos ahora que el peligro inmediato había cedido, y miró a los tres cachorros acurrucados, su respiración irregular, pero presente. Por primera vez desde que había salido al porche y los había visto colgados allí, algo se aflojó dentro de él. Todavía estaba solo, todavía llevando el peso de años que no podía deshacer. Pero por este momento era necesario. Esa realización se posó sobre él silenciosamente, no como una carga, sino como algo cercano a un propósito. Acercó la manta más apretada alrededor de los cachorros y se recostó contra la mesa baja cerca del hogar, los ojos sin dejarlos. Cuando el cachorro más pequeño se movió de nuevo, presionando su cabeza débilmente contra sus hermanos, la voz de Daniel se quebró mientras susurraba: «No te rindas, por favor». La mañana llegó silenciosamente sobre la cresta de Vermont, no con luz solar al principio, sino con un adelgazamiento de la tormenta y una calma gris pálida que hizo que el bosque se sintiera recién expuesto, como si estuviera conteniendo la respiración después de una larga noche de resistencia. Dentro de la cabaña, Daniel Brooks no había dormido. Se sentó en el suelo cerca del hogar, espalda contra una mesa baja, ojos siguiendo el pequeño subir y bajar de 3 diminutos pechos envueltos juntos en una manta de lana. El fuego se había consumido hasta un brillo constante, suficiente para mantener a raya el frío sin asustar a los cachorros, cuya respiración aún era irregular, pero presente, frágil de una manera que exigía atención constante.
El cuerpo de Daniel dolía de la forma familiar en que siempre lo hacía después de una noche pasada resistiendo el estrés, pero apenas lo notó. Cada pocos minutos se inclinaba para ajustar la manta, para comprobar el calor, para asegurarse de que el más pequeño seguía luchando. Cuando el sonido de neumáticos crujiendo lentamente sobre la nieve lo alcanzó, le tomó un momento registrarlo. Los visitantes eran raros aquí arriba, lo suficientemente raros como para que su primer instinto fuera la precaución en lugar de la curiosidad. Se levantó en silencio, moviéndose a la ventana, su alta figura rígida mientras miraba a través del cristal rayado por la escarcha. Una pequeña camioneta pick-up, azul descolorido y cubierta de nieve, se había detenido cerca del borde del claro. La conductora salió con cuidado, botas hundiéndose en la nieve con costra, y se detuvo como si no estuviera segura de si continuar. Era una mujer, notó Daniel, no alta, pero de espalda recta, su postura compuesta de una manera que sugería autosuficiencia en lugar de confianza. Llevaba un abrigo de lana grueso ceñido a la cintura, práctico y gastado, y un gorro de punto tirado bajo sobre cabello castaño que se escapaba en hebras sueltas alrededor de su cara. Sus movimientos eran deliberados, sin prisa, como si hubiera aprendido mucho tiempo atrás que apresurarse en invierno solo llevaba a errores. Daniel abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar, la bisagra crujiendo suavemente. La mujer levantó la vista, sobresaltada al principio, luego aliviada, su expresión suavizándose cuando lo vio. De cerca, parecía estar en sus 30 y tantos, su piel clara, pero ligeramente curtida por el aire de la montaña, pecas salpicando sus mejillas y nariz. Sus ojos eran de un verde claro y constante, observadores sin ser intrusivos, y cuando habló, su voz llevaba calidez templada por la moderación. «Espero no estar entrometiéndome», dijo ella, levantando la canasta cubierta de tela que sostenía. «Vi sus luces encendidas toda la noche. Eso usualmente significa problemas o compañía». Daniel dudó, no acostumbrado a explicarse. Luego se hizo a un lado para dejarla entrar. «¿Estás bien?», dijo simplemente. La mujer se presentó como Emily Carter, explicando que vivía a unas pocas millas bajando la cresta, lo suficientemente cerca para notar cuando algo andaba mal, lo suficientemente lejos para respetar la privacidad. Mientras entraba, se sacudió la nieve de sus botas y miró alrededor de la cabaña, su mirada abarcando el fuego, las toallas esparcidas, la olla abierta en la estufa. Luego vio el bulto cerca del hogar. Se congeló, la canasta bajando lentamente de sus manos. Oh, respiró cruzando la habitación sin pensar. Arrodillándose con cuidado, apartó el borde de la manta lo suficiente para ver a los 3 cachorros acurrucados. Su mano flotó, incierta, luego descansó ligeramente sobre la espalda del cachorro más grande. «Son tan pequeños», murmuró, su voz engrosándose. Daniel la observó en silencio, notando la forma en que sus hombros se tensaron, la forma en que tragó como si se estuviera estabilizando. Le contó lo que había sucedido, no en detalle, solo lo suficiente. 3 cachorros atados debajo del porche, casi perdidos para cuando los encontró. Emily cerró los ojos brevemente, un destello de dolor cruzando su cara que parecía venir de un lugar más profundo que el shock. Cuando los abrió de nuevo, miró a Daniel con algo parecido a la comprensión. Emily Carter había perdido a su esposo 3 inviernos antes en un accidente de coche en una carretera de montaña helada, no muy diferente a esta. Él había sido cuidadoso. Todos decían eso. Pero el invierno tenía una forma de borrar el espacio entre cuidadoso y desafortunado. Desde entonces, Emily había aprendido a llevar el duelo en silencio,
a vivir sola sin endurecerse. Trabajaba a tiempo parcial en la pequeña biblioteca del pueblo, se ofrecía como voluntaria cuando era necesario, mantenía su vida simple. La amabilidad para ella no era dramática, era algo practicado a diario, como respirar. Puso la canasta y la destapó, revelando pan fresco envuelto en tela y un tarro de sopa todavía caliente. Traje esto, dijo ella, mirando a Daniel. Para ti, no esperaba. Ella hizo un gesto hacia los cachorros, desvaneciéndose. Daniel asintió, inseguro de qué decir, incómodo con la gratitud. Emily no presionó. En cambio, se movió eficientemente, sirviendo una pequeña cantidad de sopa en un plato poco profundo, calentándola cerca del fuego, pidiendo permiso con una mirada antes de ofrecerle a Daniel una cuchara. Sacudió la cabeza. Ellos primero, dijo. Emily sonrió débilmente a eso, no divertida, pero algo cercano. Trabajaron lado a lado por un tiempo en tranquila coordinación, Emily secando las orejas de los cachorros, Daniel revisando sus patas, la habitación llenándose con el suave crepitar del fuego y los suaves sonidos de la vida regresando. En un momento, el cachorro más pequeño dejó escapar un débil chillido y la mano de Emily voló a su boca, ojos brillando. «Tú hiciste esto», dijo suavemente. Daniel se encogió de hombros, el viejo reflejo de desviación surgiendo. «Solo los encontré». Emily lo miró fijamente. «Encontrar no es nada», respondió. Ella lo estudió, luego realmente miró, captando las líneas angulares de su rostro, el conjunto guardado de sus hombros, la forma en que mantenía su distancia, incluso mientras se arrodillaba a pulgadas de vidas frágiles. Reconoció los signos no de la vida militar, sino de la pérdida. Las personas que habían sido heridas lo suficientemente mal aprendieron a racionarse para ofrecer solo lo que podían permitirse perder. «Vives aquí arriba solo», dijo, no una pregunta. Daniel asintió. «Me conviene». Emily aceptó eso sin discusión, pero su mirada se suavizó. «A mí también me convino por un tiempo», dijo, «hasta que me di cuenta de que la soledad puede ser un refugio o una pared. A veces es difícil decir cuál has construido». Las palabras se asentaron entre ellos, no acusatorias, simplemente honestas. Daniel no respondió, pero algo en su expresión cambió. El más mínimo alivio de tensión. Afuera, el bosque se iluminó mientras las nubes se adelgazaban, la luz atrapándose en las ramas cargadas de hielo. Adentro, los cachorros se movieron de nuevo, apretándose más, su calor ahora compartido en lugar de prestado. Emily se puso de pie lentamente, cepillándose las manos en su abrigo, y se volvió hacia Daniel. «Puedo volver más tarde», ofreció ella. «Con leche, quizás mantas». Daniel se sorprendió a sí mismo al responder inmediatamente. «Eso ayudaría». Emily sonrió, una sonrisa real esta vez, tranquila y genuina. Mientras se movía hacia la puerta, se detuvo, mirándolo a él y al pequeño grupo junto al fuego. Su voz era suave pero segura cuando dijo, «No eres alguien que deja morir a los seres vivos». El día avanzó lentamente, la débil luz invernal subiendo más alto sin calentar nunca el aire, y Daniel Brooks se encontró de pie una vez más en el porche, donde la tormenta casi había terminado con 3 vidas. La nieve había disminuido durante la noche, pero el frío permanecía agudo y deliberado, preservando detalles que de otro modo habrían desaparecido. Daniel se arrodilló cerca de la viga del porche, su alta figura doblándose con precisión controlada, ojos escaneando el suelo de la forma en que una vez escanearon terreno hostil. Apartó la nieve con una mano enguantada, con cuidado de no perturbar más de lo necesario, revelando parches comprimidos debajo del polvo. Huellas de bota,
No rastros de animales, no rasguños aleatorios, sino la clara y profunda impresión de calzado pesado. Las suelas tenían una banda de rodadura definida, ancha y agresiva, del tipo diseñado para peso y estabilidad en lugar de comodidad. La mandíbula de Daniel se apretó. Estas no eran las botas de un excursionista perdido o un vecino descuidado. Siguió el rastro unos pasos más, notando cómo el príncipe se inclinaba deliberadamente hacia el porche en lugar de alejarse de él, cómo se detuvieron debajo de la viga donde la cuerda había sido atada. Cerca, medio enterrado bajo una costra de hielo, yacía el trozo de cuerda que había dejado caer la noche anterior. Lo levantó con cuidado, las fibras rígidas y ásperas contra su palma. Esto no era hilo barato o algo recuperado en pánico. Era grueso, sintético, de grado industrial, del tipo utilizado para asegurar cargas o aparejos, destinado a soportar peso y resistir el clima. Daniel había manejado suficiente cuerda en su vida para saber la diferencia. Sus dedos trazaron los nudos, torpes pero intencionales, atados por alguien con prisa, no alguien inseguro. La realización se asentó pesadamente en su pecho. Alguien había venido aquí preparado. Se enderezó lentamente, escaneando la línea de árboles, el bosque silencioso no ofreciendo respuestas. Detrás de él, la puerta de la cabaña crujió suavemente, y Emily Carter salió al porche, su aliento empañándose en el aire frío. Llevaba el mismo abrigo de lana de antes, ahora abrochado más apretado, su cabello recogido debajo de su sombrero, su expresión reflexiva en lugar de alarmada. «Pensé que quizás querrías otro par de ojos», dijo ella en voz baja. Daniel asintió sosteniendo la cuerda. Esto no fue un accidente. Emily frunció el ceño acercándose, con cuidado de no pisar la nieve removida. Estudió la cuerda, luego el suelo, su ceño frunciéndose. «Me temía que dirías eso», respondió. Dudó, luego añadió. «Hay algo que no mencioné antes». Daniel la miró, esperando. Emily tomó un aliento lento, sus manos deslizándose en los bolsillos de su abrigo como si se estuviera preparando. «2 noches antes de la tormenta», dijo. «Estaba volviendo del pueblo tarde, alrededor del anochecer, quizás un poco después. Vi una camioneta blanca moviéndose lento por la carretera de la cresta, justo después de la curva. Hizo una pausa, sus ojos parpadeando hacia los árboles. Se destacó porque nadie conduce por esa carretera a menos que estén perdidos o sepan exactamente a dónde van». La atención de Daniel se agudizó. «¿Viste a alguien?» Emily sacudió la cabeza. «Solo la camioneta, modelo más viejo, blanca pero no limpia. Barro a los lados como si hubiera estado fuera de la carretera». No le di mucha importancia entonces. La gente pasaba a veces. Su voz se tensó ligeramente. Pero ahora Daniel siguió su mirada de vuelta a la cuerda, al lugar debajo de la viga. Podía ver el momento reproduciéndose en su mente. La forma en que pequeños detalles se reorganizaban en algo más oscuro una vez que sabías dónde mirar. Se agachó de nuevo, examinando la nieve más lejos, encontrando más huellas parcialmente oscurecidas por la deriva, dirigiéndose lejos de la cabaña hacia el sendero más estrecho que cortaba el bosque. «No querían que nadie los oyera», dijo en voz baja. «Por eso vinieron durante la tormenta». Emily tragó. ¿Quién haría algo así? Daniel no respondió de inmediato. Había aprendido mucho tiempo atrás que la crueldad rara vez se anunciaba con razón. Metió la cuerda en una bolsa de lona junto a la puerta. Sus movimientos eficientes, con propósito. Emily lo observó, notando el cambio en su postura. La forma en que sus hombros se cuadraron, su mirada se volvió más enfocada. Parecía menos un hombre escondiéndose del mundo y más alguien preparándose para enfrentarlo.
Debería llamar al sheriff, ofreció ella. Daniel lo consideró. Pronto, dijo. Pero primero, quiero entender con qué estamos tratando. Emily lo estudió, leyendo las líneas de su rostro, las cicatrices que había notado antes, pero no nombrado. «Has hecho este tipo de cosas antes», dijo suavemente. Daniel le sostuvo la mirada. «He aprendido a buscar lo que la gente espera que no encuentres». Se quedaron en silencio por un momento. El bosque se silenció alrededor de ellos, la nieve aferrándose a las ramas como aliento contenido. Desde dentro de la cabaña llegó un sonido débil, un gemido débil seguido por otro, más fuerte esta vez. La expresión de Emily se suavizó al instante. «Están despertando», dijo. Daniel asintió, pero sus ojos permanecieron en la línea de árboles. «Eso significa que quien hizo esto podría notarlo también», respondió. El pensamiento se asentó entre ellos, inquietante, pero innegable. Emily se ajustó más el abrigo, luego miró a Daniel con tranquila resolución. «Me alegro de que te encontraran», dijo. «No solo porque pudiera salvarlos». La boca de Daniel se apretó ligeramente. «Yo no los encontré», respondió. «Fueron dejados donde alguien pensó que nadie miraría». Miró una vez más la nieve removida, el rastro que se alejaba. «No fueron abandonados», dijo. Las palabras pesadas de certeza. Fueron desechados. La tarde transcurrió en un silencio que se sentía más pesado que la tormenta. El tipo de silencio que se asentaba no porque nada estuviera sucediendo, sino porque demasiado estaba esperando ser decidido. Daniel Brooks se paró en la pequeña ventana que daba al claro, sus brazos cruzados, hombros tensos debajo de su chaqueta gastada, ojos fijos en el estrecho camino que cortaba los árboles y desaparecía cuesta abajo. Los cachorros dormían cerca del hogar ahora, acurrucados juntos en un nido improvisado de mantas, su respiración más constante de lo que había sido esa mañana, aunque todavía lo suficientemente frágil como para exigir respeto. Emily Carter se movía suavemente por la cabaña, con cuidado de no molestarlos. Su presencia discreta pero constante. Se había quitado el abrigo y lo había colgado cerca de la puerta, revelando un suéter simple que enfatizaba su figura esbelta y la tranquila fuerza en su postura. Su cabello castaño estaba recogido suelto, unas hebras cayendo libres cuando se inclinaba para atender el fuego, y la luz de las llamas calentaba la piel clara de su rostro, suavizando las tenues líneas dejadas por años de preocupación en lugar de edad. Trabajó con facilidad practicada, poniendo agua a hervir, remojando té en tazas desiguales, añadiendo un tronco al fuego antes de que se quemara demasiado bajo. Cada pequeña acción, una ofrenda en lugar de una petición. Daniel notó todo ello incluso cuando fingió no hacerlo. Estaba pensando en el teléfono en el estante cerca de la puerta, el que no había tocado desde la mañana, el que podía convocar preguntas, uniformes y atención que había pasado años evitando. Llamar al sheriff sería el paso lógico. También significaría explicar por qué vivía aquí arriba solo, por qué había sido él quien encontró a los cachorros, por qué no había reportado ya la cuerda, las huellas, la camioneta. Le disgustaban las explicaciones, le disgustaba la confrontación aún más, no porque la temiera, sino porque sabía cuán fácilmente escalaba el conflicto una vez que era invitado. Su tiempo en la Marina le había enseñado que cada enfrentamiento venía con consecuencias, algunas visibles, algunas llevadas silenciosamente por años. Había dejado esa vida atrás porque el costo, finalmente, había superado el propósito. Emily vertió agua caliente en las tazas y le llevó una, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Manzanilla», dijo suavemente.
Ayuda cuando tus pensamientos no se asientan. Daniel miró la taza, luego su rostro, leyendo la suave preocupación allí, y la tomó sin comentario. El calor se filtró en sus manos, anclándolo a pesar de sí mismo. Se quedaron en silencio por un momento. El único sonido el crepitar del fuego y la suave y rítmica respiración de los cachorros. «Estás sopesando algo», dijo Emily finalmente, no acusatoria, simplemente observadora. Daniel exhaló lentamente. «Si llamo a la policía», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, «esto deja de ser tranquilo. La gente empieza a hacer preguntas, miran alrededor. A veces no se detienen». Emily asintió. «Y si no lo haces», él miró la taza, el vapor rizándose hacia arriba. «Entonces quien quiera que haya hecho esto podría pensar que se salió con la suya». La admisión sabía amarga. Emily se apoyó ligeramente contra la mesa, cruzando los brazos, su mirada dirigiéndose a los cachorros dormidos. «Entiendo querer permanecer invisible», dijo. «Después de que mi esposo murió, quería que el mundo olvidara que yo estaba allí. Se sentía más seguro». Daniel la miró, sorprendido por la franqueza. Ella le sostuvo la mirada con calma. «Pero aprendí algo», continuó. «Ser invisible no siempre significa estar protegido. A veces solo significa estar solo». Las palabras se asentaron en la habitación, no pesadas, sino deliberadas. Daniel no dijo nada, su mandíbula apretándose ligeramente, una reacción familiar a verdades que no estaba listo para aceptar. Emily no presionó. Ella se movió en cambio para arrodillarse junto al hogar, revisando a los cachorros con suave eficiencia, sus dedos ligeros mientras ajustaba la manta alrededor de ellos. Uno de los cachorros se movió, apretándose más a sus hermanos, y Emily sonrió débilmente. Una suavidad allí que no venía del optimismo, sino de la paciencia. Daniel la observó desde el otro lado de la habitación, notando la forma en que se hacía útil sin tomar el control, la forma en que ofrecía cuidado sin expectativas. Lo inquietó más de lo que le importaba admitir. Estaba acostumbrado a estar solo, acostumbrado a manejar crisis sin testigos. Tener a alguien compartiendo el espacio, compartiendo la responsabilidad, removió algo desconocido e incómodo. «No tienes que quedarte», dijo, su tono neutral. Emily lo miró. «Lo sé». Hizo una pausa, luego añadió, «Quiero». Daniel se volvió a la ventana, el bosque más allá silencioso y vigilante. Pensó en la cuerda en la bolsa junto a la puerta, en las huellas que se alejaban, en la camioneta blanca que Emily había descrito. Pensó en los cachorros colgando debajo del porche, en lo cerca que había estado de llegar demasiado tarde. La idea de que alguien había elegido ese lugar, ese momento, para terminar con 3 vidas, le pesaba. Había visto ese tipo de cálculo antes en lugares lejos de aquí, y nunca había terminado con un solo acto. Emily se levantó y cruzó la habitación lentamente, deteniéndose junto a él, con cuidado de no invadir su espacio. «Lo que sea que decidas», dijo en voz baja, «no tienes que decidirlo esta noche». Daniel estudió su perfil, la línea tranquila de su mandíbula, la firmeza en sus ojos. Ella no le pedía que cambiara, no exigía respuestas o promesas. Ella simplemente estaba allí, ofreciendo presencia donde él había aprendido a esperar ausencia. Eso más que nada hizo difícil retroceder. Afuera, la luz comenzó a desvanecerse de nuevo, el sol hundiéndose detrás de la cresta, proyectando largas sombras sobre la nieve. Daniel dejó la taza vacía y se pasó una mano por la cara, la fatiga tirando de él ahora que la urgencia había disminuido. «No me gusta arrastrar a la gente a las cosas», dijo en voz baja.
Emily sonrió débilmente. No me estás arrastrando, respondió. Subí la colina por mi cuenta. Exhaló un soplo que podría haber sido el comienzo de una risa. Se quedaron juntos en la luz que se atenuaba, ninguno hablando por un largo momento. Entonces Emily rompió el silencio, su voz apenas por encima de un susurro, sin llevar ni juicio ni presión. No tienes que hacer todo solo. La camioneta del sheriff llegó justo antes del mediodía, su pintura verde oscuro empañada por los caminos invernales, neumáticos crujiendo lentamente sobre la nieve compactada, como anunciando su presencia por cortesía en lugar de autoridad. Daniel Brooks observó desde la ventana, su postura rígida pero tranquila, como se volvía cuando las decisiones ya no podían posponerse. Había hecho la llamada esa misma mañana, su voz firme, fáctica, ofreciendo solo lo necesario. Ahora las consecuencias estaban ociosas en su claro. El sheriff Harold Mason salió primero, un hombre alto y corpulento de unos 50 y tantos, con una cara cuadrada y curtida y un bigote mayormente canoso, sus ojos afilados debajo de un gorro de lana tirado bajo. Se movió con la confianza sin prisas de alguien que había pasado décadas leyendo a las personas antes de leer informes, y el frío no parecía molestarlo mucho. Detrás de él vino el ayudante Aaron Cole, más joven, esbelto, con cabello rubio y un hábito nervioso de ajustarse los guantes, su expresión seria y enfocada, el tipo de hombre que todavía se estaba probando a sí mismo que pertenecía al uniforme. Daniel abrió la puerta antes de que llegaran al porche, saludándolos con un asentimiento en lugar de un apretón de manos, sus modales reservados, pero respetuosos. Emily Carter se quedó unos pasos atrás dentro de la cabaña, sus manos entrelazadas sueltamente delante de ella, ofreciendo una sonrisa tranquila que llevaba más gratitud que consuelo. Ya había pasado la mañana llamando a la secretaria de la iglesia, hablando con dos mujeres que conocía del pueblo, arreglando lo que podía sin llamar la atención sobre sí misma. Ahora dejó que Daniel manejara las preguntas, confiando en él para hacer lo que creyera correcto. El sheriff Mason escuchó mientras Daniel les mostraba la cuerda, las huellas, el lugar debajo de la viga del porche. Se agachó con cuidado, examinando los nudos, las marcas de la banda de rodadura, su ceño frunciéndose más profundamente con cada detalle. Cuerda industrial, murmuró, no algo que la gente guarda por ninguna razón. El de Bear Cole fotografió la escena, sus movimientos precisos, ojos parpadeando entre Daniel y la evidencia, absorbiendo la gravedad de todo. Cuando Mason se enderezó, su expresión se había endurecido. Esta no es la primera vez, dijo en voz baja. Daniel lo miró, Mason le sostuvo la mirada. Hemos tenido informes durante el último año, continuó. Perros de raza pura desaparecidos, en su mayoría razas de trabajo, pastores, Malinois. La gente piensa que se extraviaron o fueron robados para reventa, pero algunas pistas que hemos seguido sugieren algo más feo. Miró hacia la cabaña. Algunos criadores, legales y no, tiran lo que no pueden vender. Cachorros débiles, enfermos, los que no cumplen el estándar. Las palabras cayeron pesadamente. La mandíbula de Daniel se apretó. Los dejan morir, dijo con sequedad. Mason asintió. A veces hizo una pausa, luego añadió. A veces usan el clima para que lo haga por ellos. Emily cerró los ojos brevemente a eso. Una tensión pasando por sus rasgos antes de que se estabilizara. Daniel sintió un calor familiar subir en su pecho, una ira contenida que había aprendido a mantener controlada, útil en lugar de explosiva. Dentro de la cabaña, los cachorros se movieron mientras las voces se acercaban, sus pequeños cuerpos apretándose instintivamente.
Emily se movió hacia ellos, arrodillándose, sus manos suaves mientras ajustaba sus mantas, murmurando suavemente sin palabras. Mason observó la escena desde el umbral, su expresión cambiando, la dureza cediendo a algo más humano. Son luchadores, dijo. Tienes suerte de haberlos encontrado cuando lo hiciste. Daniel no respondió. La suerte nunca se había sentido como la palabra correcta. Los ayudantes terminaron su documentación. Mason prometiendo seguir, mantener el camino bajo vigilancia, impulsar la investigación con más fuerza ahora que existían pruebas. Cuando se fueron, el claro parecía más tranquilo que antes, la ausencia de autoridad asentándose como un aliento contenido liberado. Emily exhaló lentamente y se volvió hacia Daniel. Me alegro de que llamaras, dijo. Daniel asintió una vez. Yo también, admitió, sorprendiéndose de lo fácilmente que salieron las palabras. Esa tarde, la cabaña se llenó de un tipo diferente de actividad. Emily regresó del pueblo con donaciones que aparecieron silenciosamente, una por una, como si la comunidad entendiera la discreción. Mantas dobladas con cuidado, un cartón de sustituto de leche para cachorros, pequeñas botellas de medicina envueltas en bolsas de papel, sin notas, sin nombres, solo lo que se necesitaba. Emily organizó todo eficientemente, sus movimientos con propósito, su rostro compuesto. Habló poco, dejando que sus acciones hablaran, y Daniel encontró que confiaba en ella en su espacio sin dudar. A medida que los cachorros se hicieron más fuertes, sus personalidades comenzaron a emerger de pequeñas maneras. El más grande, un pequeño macho sólido, con un hocico oscuro y ojos alerta, pareció el primero en responder al sonido, levantando su cabeza cada vez que Daniel hablaba, como si ya estuviera sintonizado con la autoridad. Otro, más ligero de constitución, con una expresión más suave y una marca blanca en su pecho, buscaba calor, presionando constantemente cerca de las manos de Emily cada vez que ella se arrodillaba cerca del fuego. El más pequeño, delicado y tranquilo, observaba más de lo que se movía. Su mirada pensativa, sus reacciones medidas como si conservara fuerza. Daniel los observó con la misma atención cuidadosa que una vez dio a los reclutas, notando patrones, tendencias potencial. Esa tarde, mientras el fuego ardía abajo y el cielo afuera se profundizaba en añil, Daniel se sentó en el suelo cerca de los cachorros, Emily a su lado, la habitación cálida con el aroma a humo de madera y mantas limpias. Necesitan nombres, dijo Emily suavemente, rompiendo el cómodo silencio. Daniel consideró las 3 pequeñas vidas ante él, el peso de lo que habían sobrevivido asentándose. Los nombres importan, dijo. Emily asintió. Sí. Daniel miró al cachorro más grande primero, encontrando su mirada firme. Ol, dijo, el nombre viniéndole sin ser llamado, llevando consigo un sentido de fuerza templada por la amabilidad. El cachorro se movió como si reconociera el sonido. Se volvió hacia el que tenía la marca blanca, cuyos ojos seguían los movimientos de Emily con tranquila confianza. Grace, dijo suavemente. Finalmente miró al más pequeño, el que más lo había asustado, cuya supervivencia se había sentido como una promesa casi rota. Willow, murmuró flexible, resistente, viva. Emily sonrió, sus ojos brillando. Les quedan bien, dijo. Daniel observó a los cachorros acomodarse de nuevo, su respiración constante, sus cuerpos cálidos y enteros. Por primera vez desde que había llegado a las montañas, sintió que algo parecido a la certeza echaba raíces. Los días que siguieron se desarrollaron sin ceremonia, marcados no por un cambio dramático,
sino por una acumulación constante de pequeños momentos que suavizaron los bordes de la cabaña y del hombre que vivía en ella. Los cachorros se recuperaron de la forma en que los seres vivos a menudo lo hacen cuando se les da tiempo, calor y paciencia, en silencio y sin pedir permiso. Oliver fue el primero en ponerse de pie correctamente, sus patas aún inestables pero decididas, sus ojos oscuros alerta cada vez que Daniel entraba en la habitación, la cola dando golpes cautelosos y esperanzados contra las tablas del suelo. Grace le siguió poco después, más ligera de pies, sus movimientos más suaves, a menudo eligiendo acomodarse cerca de Emily cada vez que ella se arrodillaba junto al fuego, su pequeño cuerpo inclinándose instintivamente hacia el calor humano. Willow tardó más, su crecimiento más lento, su figura esbelta, pero sus ojos brillaban más cada día, observadores y tranquilos, observando antes de actuar, como si midiera el mundo antes de confiar en él. Daniel los entrenaba cada mañana no con fuerza o voz elevada, sino con paciencia y consistencia, enseñándoles a responder al tono, a seguir, a esperar. Encontró que la disciplina que una vez reservó para misiones se traducía naturalmente en cuidado, y la realización lo sorprendió con su facilidad. Emily Carter se convirtió en parte de esas mañanas sin reclamar nunca su propiedad. Llegaba con la misma fiabilidad constante que la había traído por primera vez a la cresta, su cabello castaño ahora a menudo trenzado sueltamente por su espalda, su piel clara calentada por el sol, pecas más visibles a medida que el invierno se desvanecía. Llevaba ropa sencilla adecuada para el trabajo, vaqueros, suéteres, botas gastadas en el talón, y se movía con una confianza tranquila, nacida no de la certeza, sino de la resiliencia. El duelo la había moldeado, pero no la había endurecido. Traía noticias del pueblo, sugerencias prácticas, y la mayoría de las veces, voluntarios. Vinieron en pequeños números, personas que Emily conocía de la iglesia o la biblioteca, individuos que no hacían muchas preguntas, pero entendían el valor de presentarse. Entre ellos estaba Ruth Delgado, una mujer compacta de unos 60 años con cabello veteado de plata recogido firmemente, cuyas manos estaban siempre ocupadas y cuya voz llevaba calidez y autoridad en igual medida. Organizó las donaciones con una eficiencia que no admitía discusión. También estaba Ben Holloway, un carpintero alto y de voz suave con una barba completamente canosa y ojos que sonreían fácilmente, quien trajo madera y reparó lo que el invierno había debilitado sin pedir pago. Incluso el sheriff Mason se detuvo una vez, ofreciendo un asentimiento y unas pocas palabras tranquilas de aprobación, su presencia más de apoyo que supervisora. Juntos transformaron el espacio junto a la cabaña en algo nuevo. Comenzó como un simple refugio, paredes reforzadas, un techo que podía soportar fuertes nevadas, perreras construidas anchas y resistentes, linternas colgadas a lo largo de los aleros. Lo llamaron un refugio de invierno, aunque todos sabían que era más que eso. Era un lugar para perros para los que nadie más tenía espacio y para personas que necesitaban una razón para permanecer presentes. Daniel trabajó junto a ellos sin ceremonia, midiendo martillando, levantando sus movimientos precisos, su enfoque constante. Hablaba cuando era necesario, escuchaba cuando importaba, y encontró que no le molestaba la atención que el proyecto traía. Emily lo observó durante esos días, notando la forma en que sus hombros se relajaban cuando trabajaba con otros, la forma en que ya no se posicionaba en los bordes del grupo. Ella no comentó sobre ello. Ella simplemente permaneció cerca, entregándole herramientas, compartiendo comidas, ofreciendo tranquila compañía.
Su relación no cambió de repente. Se profundizó de la forma en que lo hacen las raíces, lentamente, invisiblemente, hasta que el propio suelo fue alterado. No hubo declaraciones ni momentos dramáticos que exigieran testigos. En cambio, hubo tardes pasadas sentados en el porche mientras el sol se ponía detrás de la cresta, los cachorros corriendo en círculos sueltos, su alegría sin complicaciones e infecciosa. Hubo miradas compartidas sobre tazas humeantes, pequeñas sonrisas intercambiadas cuando uno de los perros hacía algo particularmente tonto, una comprensión fácil que no requería explicación. Daniel firmó los papeles de adopción en una mañana brillante cuando la nieve se había retirado a los huecos sombreados. Su nombre escrito claramente debajo de los de Oliver, Grace y Willow. El acto sintiéndose menos como una decisión y más como un reconocimiento de lo que ya había sucedido. La cabaña ya no se sentía como un lugar para esconderse. Se sentía como un lugar al que regresar. El día que se terminó el refugio, la comunidad se reunió brevemente, no para una ceremonia, sino por practicidad, para probar pestillos, revisar suministros, encender las linternas una por una. Al caer el anochecer, Emily se paró junto a Daniel en el porche, su presencia fácil, familiar. Cuando la última linterna se encendió, el claro brilló suavemente y el sonido de la risa se llevó ligeramente a los árboles. Más tarde, después de que todos se hubieron ido, Daniel permaneció en el porche, manos apoyadas en el barandal, viendo a Oliver perseguir a Grace, mientras Willow se lanzaba entre ellos, ágil y rápida. Emily se acercó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Ninguno habló. No había necesidad. El aire era suave, el cielo claro, las estrellas comenzando a aparecer. Daniel sintió una sensación de completitud asentarse en él. No la finalidad de un final, sino la firmeza de algo que podría durar. Miró a Emily, su cara vuelta hacia la luz, tranquila y segura, y comprendió que lo que viniera después no lo enfrentaría solo. No dijeron, te amo. No prometieron nada más allá del momento en que estaban. Pero mientras los perros corrían libremente a su alrededor y las linternas ardían constantes contra la noche que se acercaba, ambos sabían con tranquila certeza que el invierno había aflojado su agarre y que lo que quedaba era suficiente. A veces los milagros no llegan con truenos o luz cegadora. Vienen en silencio en forma de 3 pequeñas vidas salvadas, una puerta abierta en lugar de cerrada, un corazón eligiendo compasión sobre miedo. Dios a menudo trabaja no quitando la tormenta, sino colocándonos exactamente donde somos necesarios dentro de ella, recordándonos que ningún acto de misericordia es nunca demasiado pequeño para importar. En nuestras vidas cotidianas, se nos da la misma elección que a Daniel: apartarse o dar un paso adelante, permanecer ocultos, convertirse en una luz para alguien que no puede salvarse a sí mismo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario con lo que te conmovió y suscríbete al canal para más historias de fe, amabilidad y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga, te mantenga a salvo y guíe tus pasos donde quiera que estés.